a través de otros amigos en común, ¿no? Como Fabián Maero abrió este bloque donde dio una panorámica general de lo que es el abordaje contextual. Ayer estuvo un colega de Málaga, José Olid, bueno, y mañana estaría Cristian Garay, alguien conocido tuyo. Sí. Así que muchísimas gracias, la verdad, mi admiración hacia el equipo. Yo le decía a Edu que ustedes generan ese clima que se transmite cuando uno ve los videos de los congresos que hicieron, los encuentros, donde desborda conocimiento, pero también buen humor, calidez, así que da gusto verlos juntos, porque se los ve bien en equipo, realmente. Muchas gracias. Te cuento un poquito brevemente. Del grupo, están finalizando la carrera de psicología, la licenciatura. El gran porcentaje es de la Universidad de la Cuenca, sede Corrientes, que está la central, digamos, en realidad, de la universidad. La universidad tiene sedes en Formosa, Chaco y Misiones, con la característica que, bueno, que ustedes han vivido. Las universidades mayormente tienen en sus primeros años una formación muy psicoanalítica, o sea que justo en el último año venimos a molestar, ¿no? Y a generar el encuentro con otras maneras de pensar, con otros abordajes, otros paradigmas también. La materia justamente trata de plantear esto, ¿no? La posibilidad de que ellos se encuentren con la mayor cantidad de los abordajes posibles. El primer bloque es humanistas, el segundo bloque es sistémico y postmoderno, el tercer bloque es TCC segunda y tercera ola, o segunda y tercera generación. En estos encuentros también hemos reflexionado sobre el nombre, ¿no? Eduardo nos dio parecer sobre el nombre de olas, también, digamos, Olid y también Fabián. Así que, bueno, te escucharemos a vos también a ver qué nos decís sobre este tema, tu opinión. Y fundamentalmente el encuentro, la mayoría por primera vez, con el abordaje que vos propiciás, enseñás, transmitís, que es el dialéctico, digamos. Así que, bueno, es un poco la panorámica para que vos sepas de qué se trata, digamos, ¿no? Perfecto. Estamos en tiempo prudencial, así que si vos querés arrancar, arrancamos ya. No hay ningún problema. Bien, a ver, igual, por lo que vos me contás, están mucho mejor formados que yo cuando me recibí. Digo, tienen como y que más yo cuando me recibí también, te aseguro. Claro. Digo, yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad en la UBA, intentaba hacerlas no psicoanalíticas. Igual en esa época no había mucha cognitiva y había algunas que otras materias optativas, y dentro de esas materias optativas hice 2 materias que eran de las 6 que podía elegir, que eran como súper conductuales. Yo cargo y digo que Mustaka era como la hija no reconocida de Skinner. ¿Sí? Entonces, allá por los 90. Y como vos me habías dicho que haga un poco una introducción al modelo y un poco una introducción de cómo llegué al modelo yo, Exactamente.
Cuando ya me dijiste eso, ya me di cuenta que uno tiene demasiada edad, cuando ya tiene que empezar a contar cómo vamos a las cosas. Sí, no, pasaron es muchas verdad. cosas muy pronto. Claro, ponele. Entonces, por eso contaba esto de que en los 90 estudié, a finales como en el 96, 97 terminé la carrera en la UBA, que era mucho más lacaniana que ahora, creo. Sí, porque no había ninguna obligatoria no psicoanalítica. Y con la idea de, bueno, lo poquito que me había formado era en algunas técnicas así muy básicas de terapia conductual, como Volpe y la exposición y qué sé yo qué. Y tuve la suerte de que cuando salí de la facu, mis primeros pacientes que llegaban, ninguno llegaba con ningún problema del eje 1. En esa época el DSM dividía, viste, los trastornos mentales en eje 1, eje 2, trastorno de personalidad. Y todos tenían algún trastorno de personalidad. Entonces al principio lo primero que pensé fue que yo no era bueno como terapeuta cognitivo, porque no me funcionaba casi nada. Y después me di cuenta, cuando empecé a supervisar, que no era un problema de cómo yo usaba las herramientas, sino más de diagnóstico. Y a partir de ahí, casi en ese momento, empecé a leer cosas relacionadas a los tratamientos con validez empírica para personas con trastorno de personalidad. ¿Sí? Digo, más o menos así. Y fue como en el 2002 que hice un curso donde mostraban dentro de los trastornos de personalidad el tratamiento de terapia dialéctico-conductual. Y desde el 2002 vengo estudiando acerca de tanto la DBT, DBT o terapia dialéctico-conductual, como quieran decirlo, y algunos otros modelos, porque ahora hay como otros modelos también con validez empírica que se dedican a eso. Y otra de las cosas que me pone nervioso es dar clases o hablar en esto, porque me gusta preguntarle a los participantes qué es lo que saben acerca de lo que yo estoy hablando, porque me gusta construir el conocimiento entre todos. Y no sé si se anima a alguien a decir qué sabe de terapia dialéctico-conductual, o qué se les ocurre que saben. Y me falta el pizarrón para anotar. Igual yo lo anoto y después hago como, ¿qué se les ocurre que es la terapia dialéctico-conductual? Iván. Que es una, sí. Dale. Que es una terapia que está enmarcada dentro de estos modelos de tercera ola, según Hayes. Sí, ay, me gustó eso de según Hayes, sí. Sí. Y que inicialmente se la usaba para tratar personas con trastorno límite de la personalidad. Perfecto. Y el nombre así que se me viene cuando se habla de DBT es Marsha Linehan. Listo. Un montón ya. Marsha Linehan. Sí. ¿Qué más? Y también esto de que su creadora, digamos, sufría de trastorno límite y no se encontraba cómoda con ningún tratamiento que ella había recibido, entonces comienza a estudiar, digamos, y a crear su propio tratamiento, por decirlo así. Perfecto. Algo muy particular, digamos, como la historia de la autora está involucrada en la terapia. Perfecto, sí. Eso de que, voy aclarando, igual pueden seguir participando. Esto lo que vos decís de que la autora también tiene trastorno personal límite, o salió como del closet, creo que en el 2010, una cosa así. Antes no se sabía, por un lado. Y me gustó el otro de que según Hayes, después lo aclaramos, lo de según Hayes es tercera ola. ¿Qué más se les ocurre que es la terapia dialéctica conductual? Digo, si piensan en el título del tratamiento, ¿qué se les ocurre decir? Además de que es una terapia. Y lo dialéctico resuena a esta relación, a esta ida y vuelta entre terapeuta y consultante. Por ejemplo. ¿Y qué saben de dialéctica? Además de, vos decís, no sé el nombre, así que no... Lorena, vos decís que hay como por lo menos una tensión entre consultante y terapeuta. O sea que... Sí, el hincapié en la relación, digamos. Okay, vos decís que hay como un hincapié en la relación, perfecto. Pero también dijiste tensión, ¿o no? ¿O lo inventé yo? No, la relación. Ok, relación. Capaz escuchado mal.
No, está bien. Por ahí también de que hay cosas contradictorias. A ver. O sea, lo de la dialéctica, de una parte de un lado opuesto, o sea, de un lado y el otro lado opuesto. Perfecto. Vos, a ver, decime tu nombre. No, igual no me lo voy a acordar, pero por lo menos para algún momento mencionarlo. Nico. Nico. Nico dice, habla de contradicción o de opuestos. Y me imagino que te estás refiriendo a esto de la dialéctica como tesis, antítesis, ¿no? Y síntesis. Sí, Entonces, sí. por eso le ponía a Lorena de tensión, eso lo puse yo. Digo, entonces, lo que podríamos pensar de la terapia dialéctico-conductual, que es una terapia que hace hincapié o teoriza o ve la terapia con esta idea de opuestos en tensión. ¿Sí? ¿Y para qué se tensionan los opuestos? ¿Tienen idea para qué? ¿O se les ocurre para qué aparece esta tensión entre esos opuestos? ¿Para crear algo nuevo? Perfecto. ¿Quién lo dijo? Acá, Diana. Diana dice para crear algo nuevo. Perfecto. Según uno basa, digamos, lo poco que yo sé de la dialéctica es esto de que el conocimiento se va construyendo por esta tesis, antítesis, y se llega a una síntesis. Eso nuevo que habla Diana es la antítesis. La síntesis, perdón. Y entonces, ya entre todos los que participaron y los que se quedaron callados seguramente también sabían algo de esto de la dialéctica, ¿no? Que no solo como es un modo discursivo de la dialéctica de Platón, sino más como esta dialéctica hegeliana, de la construcción del conocimiento, por un lado. ¿Sí? Después vemos qué otras cosas más tiene para decir la dialéctica en la terapia dialéctica conductual. Y además, si seguimos pensando en el nombre de la terapia, ¿qué otra cosa sabemos de la terapia dialéctico-conductual? Seguro lo saben, ¿eh? Anímense porque todas las respuestas son correctas en la dialéctica. Eso es lo bueno. Digo, si pensamos que es una terapia, el título dice terapia, dialéctico-conductual. Por un lado decíamos que era una terapia, por el otro lado decíamos que tiene que ver algo con la dialéctica. Y la otra pata del nombre, ¿qué dice? Bueno, la conducta. Ahí está. ¿Y qué saben de la terapia de conducta? Hasta ahora. Y si vamos a esta tercera ola o como se llame, no va a ser modificar una conducta específicamente, sino más bien relacionarnos de otra manera con una cierta conducta o está como... Por eso alguien decía, según Hayes, la terapia dialéctica conductual es de tercera ola. No sé quién fue, porque fue al principio, y no pregunté el nombre. Gonzalo dijo eso. Porque Marsha va a decir que no se siente muy tercerolera. A lo sumo, dicen otros, la DBT es segunda y media. Claro. Pero o sea, seguramente Fabián les habrá contado esto de la tercera ola como una vuelta al conductismo radical, ¿o no? No se digo, porque muchos dicen que es eso. Y de terapia, específicamente de terapia de conducta o de principios de aprendizaje, ¿alguna vez vieron algo? ¿Se imaginan algo? ¿De qué puede ser la terapia o de qué va? Si no, les voy a preguntar qué se imaginan que es el conductismo. Y como les pregunto qué se imaginan que es, ninguna respuesta es inválida. ¿Qué se imaginan que es el conductismo? Bueno, el conductismo, ya que nadie contesta. El conductismo es un tipo específico de psicología que dentro de la terapia se centraba justamente en observar aquello que era controlable, que eran las conductas, por medio de estímulos y respuestas y correctivos, digamos, en el medio de la interacción para potenciar algunas respuestas por sobre otras. Perfecto, perfecto.
dicho así. ¿Y se acuerdan, o te acordás, digo, algo acerca de los principios del aprendizaje, de cómo el ser humano o el organismo aprende? Si no te acordás, no importa, no es pregunta parcial, pero van a ver cuando les dé otra pista, se van a decir, era esto, era más fácil. Así como lo preguntaste, pensaría en las variables controlables del contexto. No, a ver, estás pensando algo mucho más complejo de lo que yo pregunto igual, ¿eh? Los principios de aprendizaje, o cómo los seres humanos aprenden, tiene que ver con dos tipos de aprendizaje, que uno lo investigó Watson, y el otro es Pavlov, y Watson, y el otro es Skinner. Era más básico todavía. ¿Y el aprendizaje preasociativo? Pero, claro, el acondicionamiento clásico o asociativo. Ese sería como más pavloviano o watsoniano, ¿no? El operante, ¿no? Y el otro es el operante, perfecto. ¿Esto lo vieron en alguna materia o es la primera vez? Vieron que saben un montón de DBT ya. Digo, saben lo que es dialéctica, de verdad, no estoy inventando. Saben lo que es dialéctica y saben lo que son los principios de aprendizaje. En estas dos cosas básicas se apoya la terapia o se construye la terapia dialéctico-conductual para pacientes, como decía alguien, con trastorno límite de personalidad. ¿Sí? Por lo menos al principio. Y yo le agregaría, en realidad Marcia estaba más preocupada en pacientes suicidas que en pacientes con TLP. ¿Sí? Digo, ahora que sabemos que Marcia tenía TLP, sabemos por qué se preocupaba, particularmente por mujeres suicidas. No solo porque ella es feminista, sino porque en donde hizo ella el doctorado, en Washington, había una gran población de mujeres que se suicidaban. ¿Sí? Y cuando empieza a investigar, vio que, no sé si están así, yo me gusta contar el cuentito como si fuese así, pero obviamente habrá tenido idas y vueltas, vio que las personas que tenían altos índices de suicidio eran muy parecidas a las personas que cumplían criterios para el TLP. Sí, tiene toda una investigación acerca de eso. Y lo que hace ella, como en los 80, es investigar o leer todos los tratamientos que había en ese momento para personas con desregulación emocional, me gusta decir a mí, pero con TLP sería como la cuestión más formal, ver qué cosas hacían y juntar todas esas intervenciones en un nuevo modelo. Digo, no quería generar un modelo, quería ver qué cosas funcionaban. Lo que cuenta la historia es que, como ella tenía un entrenamiento más conductual, vieron que los conductistas tienen la idea de, digo, los conductistas anterior a los 80 ni siquiera hacían diagnóstico, porque hacían esto de análisis funcional de la conducta. Si no entienden lo que digo, me paran y me preguntan y contesto. ¿Sí? Es esto que creo que, se me fue el nombre, alguien dijo de evaluar la conducta en un contexto y ver que se puede cambiar cambiando ciertas cuestiones. ¿Sí? Lo que veía con estos pacientes en particular era que venían un día con un problema, ella intentaba ayudar al paciente a hacer resolución de problema, y a la sesión siguiente venía con otro problema. Y a la otra sesión venía con otro problema. Y muchas veces, cuando se centraba mucho en las intervenciones tendientes al cambio conductual, los pacientes reaccionaban emocionalmente. ¿Sí? Y entonces ella, por intuición, o uno podría decir ahora porque sabía, porque tenía como el mismo diagnóstico, hacía algunas cosas particulares, que después vamos a ver qué, que hacía que con esos pacientes pudiera trabajar. Cuando arma su equipo de investigación y la ven a trabajar, lo que se empezaron a dar cuenta es que ella pivoteaba, ¿no? Como que iba de un opuesto al otro, de intervenciones tendientes al cambio e intervenciones tendientes a la aceptación. ¿Sí? Después cuenta como la anécdota, me gusta contarlo porque es como el chisme, ¿no? Una de las personas que participaban en este grupo de investigación tenía una pareja, un marido que estaba haciendo el doctorado en filosofía, y le comenta esto y le dice el doctorando en filosofía, lo que Marcia está haciendo es dialéctica. Entonces ahí empieza a investigar acerca de la dialéctica. Porque vieron que la formación, particularmente en Estados Unidos, de los psicoterapeutas es muy distinta a la nuestra. Entonces no leen tanta filosofía como nosotros. Entonces necesitaron a un filósofo para darle como un marco. Entonces... Guillermo, qué interesante esto que decís, porque
es muy ajeno a nuestra formación, ¿no? Primero, el punto de partida es, hay dos palabras que por ahí decíamos con José Olit ayer, es como que nos generan, nos inculcan, nos vacunan para que no lo usemos, que es investigación y conducta. Claro. ¿No? En la academia clásica nuestra, argentina. Entonces, acá hay algo claro, hay psicología, investigación y la idea de la conducta como un punto central. Después viene el nombre, pero podemos decir que viendo específicamente la cuestión de la conducta. Sí. Por ahí es obvio decirlo, pero por nuestro propio paradigma de reflexión, que no es así en nosotros, no nos forman para eso. Claramente, sí. Sí. Obviamente todo paradigma tiene como alguna problemática, pero hoy no sé si me voy a centrar a hablar de las problemáticas del paradigma o de la EBT. Tal vez para la próxima. Pero entonces... Hoy vamos a hacer marketing. Claro, y una cosa así. Después viene el lado oscuro, después. El lado oscuro, claro. Digo, y entonces, con lo poquito que sabemos, ya sabemos estas dos cosas, ¿no? Digo, y les decía esto de las oposiciones. Entonces, si pensamos en lo opuesto y en lo conductual, yo les decía que Marcia, sin querer o queriendo o intuitivamente o porque ella sabía lo que le pasaba a ella, entraba en esta tensión entre intervenciones o tecnologías que apuntaban al cambio e intervenciones o tecnologías que apuntan a la aceptación. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué saben acerca de tecnologías que apuntan a la aceptación? ¿De qué va eso? ¿O de qué irá? Si se les ocurre algo dentro de lo que ya saben de tercera ola, por ejemplo. Por ahí se me ocurre todo lo que tiene que ver con mindfulness, esto de aceptar las emociones, aceptar lo que nos pasa, poder, digamos, interpretarlo quizás, poder vivenciarlo de una manera sin juzgarla. A mí se me viene a la mente esas cuestiones. Me encantó que se te venga eso porque es eso. ¿Sí? ¿A alguien más le vino a la mente esto de, bueno, hay experiencias que uno la tiene que aceptar? Sí, a mí también. Ok, bien. Entiendo que también nosotros... Y otra cosa que por ahí, a nosotros muchas veces en Occidente, más que hablar de aceptación, se usa mucho la palabra resignación, que no es lo mismo. No, hay como una diferencia sutil. La resignación cristiana es más como, bueno, esto me tocó y no puedo hacer nada. Y la aceptación tiene que ver con una postura activa frente al dolor. Y después igual yo creo que también es una mala interpretación de lo que es la aceptación cristiana. Digo, me parece a mí. Pero bueno, no, hay cosas que uno no habla la primera vez y ni de política ni de religión. No. Sí, digo... Mirá que estás habilitando el segundo encuentro ya, ¿eh? Claro, digo... Nosotros tomamos la palabra. Porque también... Eso iba a decir, cuando los invitados dicen la próxima, ya el profe anota y ya queda como grabado que hay una próxima. Claro. Así que tenga cuidado con lo que dice. Y dentro de la EBT hay muchas próximas. Digo, además de que yo soy crítico porque nací así, digo, yo creo que me hice conductista porque mi facultad era el 99% lacaniana. Si hubiese nacido en Estados Unidos hubiese sido lacaniano porque el 99% era conductista. Digo. Hay un espíritu contrera en mí que la dialéctica me ayudó a domar un poco, por un lado. Guido Corman, que durante mucho tiempo estudió cuestiones más transculturales, siempre me dice que la DBT se encuentra como un tratamiento enmarcado entre los tratamientos
como religiosos, porque tienen mucho de eso. Marsha, además de ser doctora en psicología y haber tenido TLP, es una monje zen y católica, muy. Entonces digo, hay algo de eso, ¿sí? Al menos yo diría más que religioso, espiritual. Y entonces vuelvo, viste, ya me olvidé, creo que era Lorena la que habló de mindfulness. Sí. Me acuerdo el nombre. Que Guillermo se acuerde un nombre es imposible. Hablo en tercera persona porque tengo un poco de dislexia y los nombres se me van muy rápido. Pero bien, Lorena decía esto del mindfulness, ¿no? Y alguien más decía, sí, a mí también se me ocurrió lo de la aceptación. Bien. Entonces, vamos a trabajar con estas dos cosas. Y en algún punto la aceptación y lo que Marsha lo agarra del mindfulness, que ya lo vieron que Kabat-Zinn, digo vieron porque tengo un modismo de decir vieron, no hace falta verlo, pero Kabat-Zinn fue como el creador del MBSR, lo quiero decir en español, del tratamiento basado en mindfulness para dolor y malestar, ¿sí? Lo que hace Kabat-Zinn, que estaba haciendo su doctorado en biología, con Luria, que era como llegar, como ganar el Oscar más o menos, y el tipo renuncia y se dedica a dar clases de yoga más o menos, y arma este tratamiento para reducción de estrés basado en mindfulness, ahí me salió de una, es el que permite entrar como a las cuestiones de Oriente o del budismo, al Occidente en general y a la ciencia en particular. Digo, en los 90 hablar de meditación era hacer, dentro de la ciencia y del conductismo, era como más que hippie, ¿no? Pasabas de hippismo. Y ahora creo que cualquiera dice mindfulness y dice, sí, digo, sabemos qué es, mínimo. Bueno, lo que hace Marsha es investigar acerca del mindfulness también. Y también mezcla un poco dentro de lo que ya estaba como conocido de los tratamientos que había para personas con suicidabilidad, poner algo de mindfulness. Y particularmente trabaja con esta idea que es muy budista, que dice que el dolor es ubicuo, o es genérico, o todos tenemos esa experiencia, y que el sufrimiento es una elección. ¿Sí? Uno puede bajar el sufrimiento, pero no puede bajar el dolor. Y trabajamos en la aceptación del dolor para no transformarlo en sufrimiento. Lo dije muy enroscado, pero creo que se entendió. ¿Sí? ¿Podría repetir? Pero quedó claro que no son sinónimos sufrimiento y dolor. Porque la vida misma nos trae dolor, ¿no? Digo, de que nacimos, estamos creciendo, tenemos hambre, lloramos, nos da bronca. Ese es el dolor de la vida, ¿no? Que envejecemos, qué sé yo. Yo en julio se me rompió prácticamente se me partió el lumbar, no se me partió, tuve una crisis lumbosatalgia en julio, dejé de caminar y estuve como internado y qué sé yo qué. Eso es parte de la vida, ¿no? Estar mucho tiempo sentado en casa, no estaba en mi consultorio con el sillón. Digo, si yo esa experiencia dolorosa no la acepto, la transformo en sufrimiento. Y ese sufrimiento es un valor agregado que le pongo yo, o que le ponemos los humanos a la vida cuando no aceptamos. Si en cambio puedo trabajar la aceptación, solo queda en dolor. Esa idea que parece fácil, no es tan fácil ponerla en práctica y es súper útil a la hora de trabajar con personas con trastorno límite de personalidad. Y ahora bien, y acá viene lo más dialéctico. Marsha empieza a pensar a las personas con TLP es como, ¿no?, la sigla para no decir trastornos límite de personalidad, de un modo dialéctico. Todos los terapeutas, sean cognitivos, conductuales o psicoanalíticos, lo definen al TLP como la característica principal como desregulación emocional, ¿sí? Lo que dice Marsha es que esta desregulación emocional es la base, lo dicen todos, no solo Marsha. Marsha lo toma y dice, es la base del trastorno. Ahora bien, ¿cómo se construye o cómo se produce esta desregulación emocional? Va a decir que es que hay una tensión entre algo que es más biológico y algo que es más ambiental o aprendido, ¿sí? Y no tiene una idea como la TCC de segunda ola, por eso no es de segunda ola, claramente, dice, no es
diátesis estrés. Tal vez esto lo vieron con Eduardo Kagan o algo de Beck. La teoría beckiana sostiene como el psicoanálisis, ¿no? Que es que uno tiene una predisposición y en la vida adulta hay un estresor específico y se genera un trastorno mental. ¿Sí? Marshall dice, en realidad mi postura no es de diátesis de estrés, sino es de transacción. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir con esto? Hay una vulnerabilidad emocional que cree ella más biológica, que está compuesta por 4 características. Alta sensibilidad a los estímulos emocionales, alta reactividad, ¿sí? Después vemos qué es alta reactividad, y lento retorno a la calma. Estos 3 lo dice desde los 80 y después en el 2015, en su libro nuevo que sacó, dice, y hay un estado basal disfórico más elevado que el resto, ¿sí? De las personas con TLP. ¿Se entiende? Esto es vulnerabilidad emocional. Esto aparentemente es biológico, por un lado. Es una respuesta que tiene el organismo, nacen con esto algunas personas. Y por el otro lado dice, hay algo ambiental, hay algo adquirido o de crianza, que tiene que ver con que los pacientes o las personas que tienen TLP o desregulación emocional fueron criados en un ambiente invalidante. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Alguien se anima a dar una definición de ambiente invalidante? ¿Se imaginan qué quiere decir? Un lugar donde justamente no tomen en cuenta tus emociones o no haya credibilidad de emociones, digamos. Por un lado. O de vivencia, es decir, me siento así, nada. Lo que suele pasar por ahí de los adolescentes que se sienten mal, me siento mal por ahí. No, ¿qué te vas a sentir mal vos si vos no sabes nada de la vida? Claro, con los sentimientos que uno vive. Totalmente de acuerdo. Sí, perfecto. Eso sería como una muy buena explicación con un buen ejemplo, ¿no? Muy cotidiano, muy común, muy ubicuo. Y si seguimos pensando en qué sería lo más invalidante que le puede pasar a un niño o a una niña. Lo más invalidante. Que no reciba amor, ¿puede ser? ¿Cómo? Que no reciba amor, puede ser por ese lado, cuidado, amor. Ahí está. Vos lo dijiste como más sentimental, que está bien. Uno si busca, si haces una búsqueda en Google Scholar, pones negligencia. ¿Sí? Que en el cuidado o en la relación entre cuidador y bebé haya sido caracterizado por negligencia, porque no ha sabido amor o cuidado específico. Igualmente nos falta un ejemplo aún mucho peor, ¿sí? De un ambiente invalidante. ¿Qué se imaginan que es aún mucho peor? ¿Quién dijo abuso? Me encantó. Me encantó que lo hayan dicho. Perfecto, sí. Abuso, y cuando hablamos de abuso, por lo menos en el marco más de la ciencia psicológica, hablan de abuso sexual, físico y emocional. Y lo que sigue después era lo que decía el otro compañero, negligencia. Y después lo que decía Lorena de cuando el ambiente no da una respuesta adecuada a las necesidades internas. ¿Sí? Todo eso es ambiente invalidante. ¿Me expliqué? Y el ambiente invalidante... Podemos también, como viste que hicimos un recorrido, hay elementos que por ahí aparecen en Adler y hay elementos que aparecen en Bateson sobre el doble vínculo, que también en cierta medida nos habla de esto, ¿no? Ya sabés lo que creo, siempre digo lo mismo. Lo que pasa es que lo online me tiene más inhibido. Yo lo que creo que el problema de los yankees es que no leen otra cosa que su propio marco teórico. Si hubiese leído a Bowlby, hubiese sido más fácil. ¿Sí? Porque claro, esto sí. Es un apego ansioso, un apego desorganizado. Pero bueno, se lo perdonamos porque realmente antes de marzo no había ningún tratamiento con tanta eficacia para personas con desregulación. Algún error tiene que cometer y fue no leer a Bowlby. ¿Sí? Pero es eso, Marshall dice, bueno, ¿qué familias son las invalidantes? Y pone familia caótica, familia típica, y son todas familias donde se ve que el apego, la relación de apego, no fue, no me va a salir, saludable. Yo siempre hago el chiste de, no fue una relación lo suficientemente sana, para hacer el chiste, ¿no? Pero volviendo, el ambiente invalidante
lo que genera es que no le da a ese niño o niña las habilidades que necesita para regular sus emociones, ¿sí? O, mucho peor, le enseña una manera de regular sus emociones que es invalidándola. Lorena nos decía, me acordé del nombre de Lorena, y se lo voy a repetir, como si los demás también me gusta que participen, ¿eh? Lorena decía, típico de los adolescentes que le dicen, ¿qué vas a estar mal si vos no sabés lo que es estar mal? ¿Sí? Entonces el adolescente, o esta persona, o este niño, o esta niña, ¿qué aprende? Es decir, a desconfiar de su propia emoción. O a reprimir, no decimos así, los cognitivo-conductuales, pero nos permitimos ahora decir, a reprimir la emoción. Es decir, esto que siento no lo estoy sintiendo. Bien, y ahora como nos estamos grabando y eso online, no le pregunto a quién le pasó, porque a mí me gusta preguntar, ¿a quién no le pasó esto? Perdón, Guillermo. Decime. No solamente sería por este lado, sino también avalar ciertas conductas podría ser también. Por ejemplo. Se me vino a la cabeza, salió ahora como un videíto de dos nenas que se están agarrando de los pelos. Estoy odiado con ese videíto. Bueno, sí. a mí me resultó muy doloroso, digamos, el grado de violencia de esas nenas y no me causa gracia para nada y digo, también avalar o naturalizar ciertas conductas podría ser como, sí, claro. también como una forma de no darle bola, digamos, a las... Sí, porque digo, lo que se supone que los cuidadores, digo cuidadores para no hablar madre-padre, si no tengo que decir sadres y todavía no sé cuál, no quiero otra cosa, no quiero hablar en inclusivo porque si no me van a llamar para la tercera clase, ¿no? Y generar, porque si no hago otra cosa cuando doy clase y la gente no le gusta el lenguaje inclusivo y supone que el masculino no tiene marcación de género, entonces digo, como no tiene marcación de género, podría hablar en femenino y los varones podrían sentirse incluidos. Pero eso lo dejo para otra clase sobre género. Volviendo acá, lo que vos decís, que no me acuerdo tu nombre, es negligencia. ¿Cómo? María, lo más fácil. María, tal cual. María, lo que vos decís, uno podría enmarcarlo en negligencia. Son cuidadores negligentes que no le enseñan a estas dos niñas a cómo regular su experiencia. Porque por un lado, a ver, unos vieron que cada uno tiene una historia. Lo primero que me pasó cuando lo vi, me sentí súper identificada con la nena que la agarra de los pelos. Yo no era un nene, y no soy un adulto violento, pero sí me da como un odio esta cosa de que la hermanita mayor, le haya como mirado así, le tira el pelo y la mira como diciendo, mirá cómo te pones, ¿viste? Para mí es súper lógico que esa nena se enoje, la otra, ¿no? La cumpleañera, por un lado. Y uno también puede pensar, acá estoy inventando, me gusta hacer teorías, que seguramente la otra más grande se sintió súper desplazada porque ese día no le habrán dado bola. Las dos necesitan cuidadores que les enseñen a validar sus emociones y a poder regularlas. Esto que decía María, naturalizarlo o fomentarlo. Hay otro videíto mucho peor, de un nene en un cumpleaños que está soplando la vela y el padre le empuja la cara al pibe en la torta y el pibe lo mira así, agarra la torta y se la tira encima. ¿Sí? Todo eso también es violencia y es abuso. Sí, en el sentido lato del término. ¿Sí? Uno después puede preguntarse qué tipo de abuso y qué tipo de negligencia hay ahí, por un lado. Y lo que genera es, como mínimo, es no generar las habilidades necesarias para regular sus emociones. Entonces, la desregulación, va a decir Marsha, es producto de esta transacción entre la vulnerabilidad emocional, que tiene estas tres características, y la autoinvalidación, ¿sí? O el ambiente invalidante. Y ahora bien, Marsha dice que es transaccional. Lo que quiere decir es que no necesariamente tienen que estar las dos características estas al inicio. Lo que dice es que una vulnerabilidad extrema puede generar un ambiente invalidante y al revés, un ambiente invalidante extremo, por más de que el niño o niña haya nacido con una biología, una arquitectura biológica robusta, puede
ser que el ambiente invalidante extremo vulnere esa biología. ¿Sí? Hasta acá se entiende, digo. Y lo que uno ve después en la clínica muchas veces es, ahora cuando se habla de estrés postraumático, se habla de traumas complejos. ¿Sí? No sé si alguna vez escucharon hablar o leyeron algo del trauma complejo. El trauma del complejo lo que es digo, el ejemplo que se me viene a la cabeza más claro es padres que abusan sexualmente de sus hijas. ¿Sí? Digo que no es un abuso, y no es solamente el acto sexual único, sino que es una relación que se supone que de confianza y de cuidado, que está perturbada y que se sostiene, padre o abuelo, digo, en general son los más abusados. Yo me acuerdo, no hace mucho, una paciente, yo además de tener mi consultorio privado, trabajaba antes de la pandemia en una clínica que trabaja en Capital Federal con pacientes que tienen PAMI o la obra social de los empleados del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y en general los pacientes que van ahí son muy distintos en su condición socioeconómica a los pacientes privados, por eso trabajo ahí. Y había una chica trabajé bastante tiempo, pero ponele 16 años, que había llegado porque tenía conductas suicidas y conductas de autolesión, ¿saben lo que son las conductas autolesivas? Y había sido abusada por su abuelo desde los 4 o 5 años hasta los 10. ¿Sí? Digo, obviamente yo lo podía pensar como persona con TLP y algún otro podría pensarlo como una adolescente con trastorno estrés postraumático de trauma complejo. Ahí se abre otro debate, que es, como tenía 16 no tenía trastorno de personalidad, porque el trastorno de personalidad se puede hacer a partir de los 18. Sutilezas del diagnóstico, ¿sí? Y por el otro lado, las características de una persona que tiene trauma y no es tratada y se cronifica se parece al TLP. Entonces, Marcia, como le interesa poco el diagnóstico, va a decir, ¿y qué? Yo me acuerdo, en el 2005 se hizo en Mar del Plata, que se hace un congreso de psiquiatría, se hizo junto a ese congreso de psiquiatría un congreso internacional de trastorno de personalidad y vino Gunderson, que es como el que acuña el término de borderline o trastorno límite de personalidad. Vino Jeffrey Young, que es el cognitivo de segunda ola que trabaja con trastorno de personalidad, y vino Marcia. Y alguien le preguntó sobre Marcia, sobre la diferencia entre los trastornos border y el trastorno bipolar tipo 2, que se le parecen mucho, y entonces ella mira y dice, ay, no tengo idea cuál es esa diferencia. Yo lo que sé es que mis pacientes, por eso es muy conductista, vienen con estas características conductuales, hacen el tratamiento y se van sin esas características conductuales. No me interesa si es border, bipolar tipo 2 y le podríamos agregar trastorno de estrés postraumático con trauma complejo. Ahí estamos viendo que ella tiene una cabeza más conductual y si quieren para la cuarta clase está pensando en procesos, aunque no pensaba en procesos. ¿Sí? Que eso es como aparentemente lo próximo que se viene en la terapia cognitiva. Pero vuelvo para no volverlos locos tan locos. Entonces, las personas con TLP tienen como característica desregulación emocional, ¿sí? Que es esta transacción entre el ambiente invalidante y la biología. Y decía, un ambiente extremadamente invalidante puede generar una biología, así como vulnerada, y una biología, o un niño o niña que nace con una biología ya vulnerada, hipersensible, puede ser que genere un ambiente invalidante en este sentido. Es tan sensible que esos cuidadores no saben cómo cuidarlo o cuidarla. Y entonces se transforma en invalidante. Y ahí me acuerdo un paciente que yo atendí, ya era un tipo grande, que me decía que él era tan sensible que de chico, lo que recordaba era, José, ponele que se llame José, no, José no te puedes sentir así, no, José eso no es, que vos decís no existe, no, José tal cosa, ¿no? Porque José era muy sensible y lloraba y gritaba cuando la madre cocinaba y encendía la licuadora, o cuando él sentía algún olor en particular y entonces decía, no, José, estás loco. Y un día yo atendía en esa época en un consultorio muy pequeño y me acuerdo que él llegaba muy tarde, ¿no? Lo atendía como a las 9 de la noche. Y un día entra y me dice, qué olor a incendio que hay en este consultorio. Yo hacía, no sé,
13 horas que estaba ahí adentro. Digo, yo dije, uy, tendré olor, hasta habré transpirado, ¿qué sentirá este señor? No, le digo, la verdad que no siento este olor que vos decís. Sí, vos encendiste acá, hay un olor a madera quemada, pero así me decía, hay olor a madera quemada. Se sienta, mira hacia el costado y me dice, encendiste un saumerio. Saumerio que había encendido a las 9 de la mañana cuando llegué. ¿Sí? Ese señor tenía esa sensibilidad que hacía que uno se transforme en José, vos estás loco, si nadie encendió madera en este consultorio. Yo, sin quererlo, me transformé en una persona, en un ambiente invalidante, porque su biología era así de extrema, ¿sí? Obviamente ahora, como tenemos más conocimiento acerca de crianza basada en valores, uno sabe que no le dice más a un niño o niña que llora, no llores, no tenés que llorar, no tenés que sentirte así. Sino es que nos ponemos en una postura más validante. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Perfecto. Ahora bien, Marsha agarra, a ver, no sé para dónde seguir, porque tengo dos, dice Marsha, desregulación emocional, ¿sí? Tiene que ver con esto de la intensidad en las emociones, ¿sí? Son sensibles a estímulos, decíamos, y son reactivos. Y las personas con desregulación les cuesta mucho volver a la línea de base. ¿Bien? Entonces, seguramente cuando hablamos de sensible lo entendemos que tiene que ver con que hay estímulos muy pequeños que tal vez a personas sin desregulación emocional no las activan emocionalmente y a estas personas sí. Entonces son pacientes que el modo de hablar, la mirada, un gesto los puede activar. ¿Sí? O son reactivos, y también son reactivos. Y reactivos tienen que ver con que la respuesta emocional es mucho más rápida, ¿sí? Y más intensa, o sea, más elevada. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Y por último, es esta cosa de volver a la línea de base o a la calma, le lleva más tiempo. Ahora bien, si nosotros pensamos como seres humanos en nuestro peor día y pensamos que un día que nos enojamos mucho, ¿no? Que nuestras emociones explotaron, imagínense que en cambio de 2-3 horas para bajar les cuesta una semana entera. ¿Sí? Entonces, esto es la experiencia más o menos que les pasa a las personas con TLP. Están todo el tiempo como en una crisis intensa. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, es como que no sé si la palabra sería como la psique de esa persona, el desequilibrio, digamos, el desequilibrio del ambiente, lo desequilibra también internamente, ¿puede ser o no? O sea, de una manera muy jodida. A ver, sí, dicho de uno puede decir que sí. Digo, lo pensamos como gente. Marsha dice, son personas que nacieron sin piel, ¿no? Para poner una metáfora. Entonces, lo que para otros es una caricia, para ellos es desgarrante. ¿Sí? Sí. Entonces, dale. Y yo lo entiendo también como lo está entendiendo él, que al estar desregulado emocionalmente, los estímulos del ambiente están bastante amplificados, por eso son bastante sensibles. Ahí está. Es una intersección entre esas dos cosas, ¿sí? Yo soy sensible y entonces hay un estímulo ambiente que me pone reactivo y cuando estoy reactivo me aumenta la sensibilidad. Ahí es como un divinor todo. Entonces vos venís con la mejor onda y me decís, Guillermo, calmate, no es tan terrible, y yo lo que leo de eso es, me estás diciendo que lo que estoy sintiendo es tan mal, que yo estoy loco, vos sos un pelotudo, entonces me enojo, y cuando me enojo, ¿sí? Ponele, y me enojo tanto que que es tan intenso que terminan muy rápido relaciones o piensan o sienten que el único camino para regularse es matarse. Es como un resumen de la experiencia más límite. ¿Sí? Y desregulación emocional, lo dice Marsha, va a generar las otras desregulaciones en el no dice psiquismo porque es conductual, ¿no? Pero en el organismo o en el humano. Entonces hay una desregulación conductual que tiene más que ver con las conductas impulsivas de los pacientes con TLP. Son pacientes que tal vez se cortan
o hacen como atracones o crisis sí, atracones, comen de más, o se pelean mucho, depende. Ahí tiene que ver mucho con la expresión de género. Marcia cuando escribe ese manual, el original, el de los 90, vieron que el inglés es bastante más neutro en relación al género. Ella dice, cuando hablo de pacientes TLP voy a hablar de las pacientes. ¿Sí? Primero, porque en las clínicas el 90% de los pacientes con TLP son mujeres. ¿Sí? Entonces le parece como injusto decir los pacientes, y dicen las pacientes desreguladas. Y ahí hay una explicación, me voy un poco de tema, pero hay 3 explicaciones distintas que darían cuenta de por qué hay más mujeres con TLP que varones. Una tiene que ver con el prejuicio de los evaluadores. Cuando vemos una persona con desregulación emocional, si es varón tendemos a pensar que es un psicópata, y si es mujer tendemos a pensar que es una histérica grave o una border, en general, por un lado. Por el otro lado, la expresión del enojo, por el estereotipo de género, los varones la expresamos el enojo, la rabia, más de un modo más heteroagresivo, ¿sí? Nos juntamos en la esquina a golpearnos, más o menos así, ¿sí? ¿Se entiende? Y las mujeres son más autoagresivas, tienden más a cortarse o a intentar suicidarse, por un lado. Y la tercera explicación de por qué hay más mujeres que hombres tiene que ver con el ambiente invalidante, dice Marcia. Por un lado, cuando hablamos de abuso sexual, ¿saben cuál es el único predictor de abuso sexual? Escucho acá ofertas. ¿El único? El único predictor, sí, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con raza, no tiene que ver, raza es una palabra que odio, pero no importa, no tiene que ver con nivel socioeconómico. ¿Saben cuál es? El género. Las mujeres tienen 4 veces más probabilidades de ser abusadas intrafamiliarmente que los varones, por un lado, abuso sexual. Por el otro lado, ¿por qué hay más desregulación emocional o TLP en mujeres y masculinidades no hegemónicas? ¿Sí? Digo, y ahí la explicación de Marcia es porque el mundo es machista. ¿Sí? Donde la expresión de las mujeres o de las masculinidades no hegemónicas es un tanto más invalidada, un tanto más. ¿Sí? Y ahí yo me pongo feminista, pero eso es para la 5ª clase. Volviendo acá, ¿sí? Entonces, y lo que dice Marcia también es la proporción de presos es al revés que la proporción de TLPs. Entonces, la desregulación masculina se ve más en las cárceles por esta diferencia en el estereotipo de rol, ¿sí? Que en las clínicas, por el otro lado. Bueno, me fui completamente de tema. Vuelvo a la DBT. La DBT trabaja al principio con personas con alta suicidabilidad y con trastorno límite de la personalidad. Como el trastorno límite de la personalidad, decíamos, la característica principal es la desregulación emocional, el tratamiento hace hincapié en esto, en ayudarle al paciente a adquirir habilidades para regular sus emociones. Y entonces vamos a ver otros trastornos que no son trastornos de personalidad límite, pero que tienen esta característica de regulación emocional y entonces se verían beneficiados por este modelo. ¿Bien? Por eso ahora hay DBT para trastornos alimentarios, DBT para bipolaridad y DBT para otras cosas. Sí. Guillermo, sería como metáfora que el terapeuta pueda leer la música con la cual está sonando la persona del paciente y bailar con esa música. Sí, un poquito es así. Marcia diría, el terapeuta que hace DBT construye un ambiente seguro, ¿sí? O validante para el paciente y promueve las conductas efectivas o refuerza las conductas efectivas y extingue las conductas poco efectivas del paciente.
Es lo mismo que dijiste vos, pero dicho en conductual. ¿Sí? Claro, sí. Pero es eso, es eso que dijiste también, metafóricamente. Y estamos atentos a todo el contexto que cuando ingresa la persona a, por ejemplo, a mi consultorio, ver qué generar del mismo ambiente alguna incomodidad para nosotros estar atentos y ver eso justamente para que el ambiente sea totalmente confiable, que él se sienta ahí protegido. Totalmente, sí. Entonces va a decir Marsha es esto, o los debetianos, ¿no? Dicen, hay que construir un ambiente validante, perdón. Al contrario del ambiente invalidante en el que fue criado o criada. Claro. Guillermo, yo tengo una duda ahí. Pero si vos tenés que desacreditar... Dale, decime. Si vos tenés que desacreditar, queda fea la palabra, pero si tenés que reducir, digamos, las conductas que no son tan efectivas, ¿cómo lo haces sin que esta persona se sienta invalidada, digamos? Ok, eso es una pregunta interesantísima, porque todo cambio implica un poco de invalidación. ¿Sí? Entonces, hay como 2 o 3 cosas. Primero, para generar una relación de confianza, ¿sí? La DBT dice que la relación entre terapeuta y paciente es una relación de pares, ¿sí? Porque los dos estamos bajo las leyes del aprendizaje, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, al principio uno es mucho más, usa más cuestiones en relación a la aceptación y a la validación. Por el otro lado. Lo que pasa es que solo validación en pacientes que tienen pocas habilidades para regular las emociones se transforma en invalidante. Porque si yo digo, pensemos en nuestro peor día, multipliquémoslo por 24 al mes, digo, es invivible la vida. Marsha lo que dice es, la vida, como lo ven las pacientes con TLP, es invivible. Y lo que hace la DBT es construir una vida digna de ser vivida. En inglés es distinto porque lo traducen que valga la pena, pero a mí esta cosa de que valga la pena me suena más a resignación cristiana que a construcción de algo, ¿sí? Entonces por eso digo que sea digna de ser vivida. Eso es lo que apunta el tratamiento. A ver, y va a decir, lo que hace Marsha es ver que los pacientes, este tipo de pacientes que al principio decía traen un problema y después traen otro problema a la otra sesión y después a la otra sesión traen otro problema, tienen como, necesitan 2 cosas, ¿sí? Uno es desarrollar habilidades de regulación emocional, por un lado, que eso es importante, y por el otro lado necesitan resolver temas urgentes. Entonces iba a decir la piba. Marsha lo que hace muy inteligentemente es dividir el tratamiento en 2 intervenciones distintas. Uno es la terapia individual y por el otro lado es un entrenamiento de habilidades en formato grupal. ¿Sí? Y también va a estructurar el tratamiento con 4 fases distintas. ¿Sí? Porque es bien conductual en ese sentido. Lo más interesante que me pasó a mí fue en el 2005, en este congreso que se hizo en Mar del Plata, pero el precongreso se hizo en Buenos Aires, y ahí pude ir a escucharlo a Gunderson, que si bien es psicoanalítico, dije, bueno, es Gunderson. Digo, el tipo escribió libros, ¿no? Empieza a contar cómo es el tratamiento, y yo a Marsha ya lo había leído, pero no lo había conocido. Empieza a contar cómo es el tratamiento en su clínica psicoanalítica, y las 2 primeras fases de su tratamiento psicoanalítico eran casi igual que lo que hacía Marsha. ¿Sí? Entonces dice Marsha, existen 4 fases. La primera fase, ¿sí? Tiene 4 subítems, por decirlo así. En la fase 0 sería motivar al paciente al cambio, ¿sí? Y que acepte el paciente las reglas de la terapia dialéctico-conductual. Bien, entonces ahí me acuerdo una cosa, hago un paréntesis, yo vivo haciendo paréntesis, que es, vamos a trabajar con pacientes que tienen muchas conductas suicidas, ¿sí? Lo primero que tenemos que aclararnos es, ¿tienen las personas derecho a matarse? Sí, ahí se nos frunce el cuerpo, para ser políticamente correcto, ¿no? Digo, entonces tenemos que preguntarnos
nosotros que pensamos acerca de la conducta suicida, no de pacientes, sino de personas. Yo me acuerdo cuando hice la formación de DBT en el 2005, sí, digo bien, la de Behavioral Tech, en Estados Unidos, éramos como 200 psiquiatras y psicólogos y psicólogas, y preguntan eso. A mí me tocó hacerla en Minneapolis, ¿no? Donde había gente extremadamente conservadora y religiosa. ¿Sí? Y la pregunta fue, ¿tienen derecho las personas a matarse? La mitad dijeron que no, y la otra mitad dijeron que sí. ¿Ustedes qué creen que piensa la DBT acerca del derecho de la gente de interrumpir su vida? ¿Tienen o no derecho? Creo que si uno piensa que no debería haber contradicciones dentro de la teoría, la persona debería estar en su derecho de terminar su vida cuando lo desee, digamos. Porque vivir una vida que no es validante no tendría sentido. Perfecto. Eso dice la DBT. Ahora bien, ¿cuál es? Digo, como es dialéctica, va a decir... También tiene derecho a la posibilidad de vivir otra vida. Totalmente. Pero por eso digo, pero lo primero que tenés que saber es que las personas tienen derecho a matarse, dice en dialéctico, ¿no? Si decíamos antes que la dialéctica es una tensión entre opuestos, eso es una paradoja. ¿Y cuál es la primera paradoja que tienen que aceptar los pacientes? Y eso es el momento cero del tratamiento. Que si tienen derecho a matarse, cuando empiezan a ser pacientes nuestros, ¿qué pasa? Pierden ese derecho. ¿Sí? Entonces Marsha va a decir una cosa que me parece genial. Dice, existen dos tipos de tratamientos. Un tratamiento que tranquiliza al terapeuta, y digo, varios, de dos. Dice, existen dos tipos de tratamientos. Un tratamiento que ayuda al paciente a no suicidarse y un tratamiento que ayuda al paciente a suicidarse. La DBT es un tratamiento que ayuda al paciente a no suicidarse, ¿no? Como decía antes, el paciente también tiene derecho a construir una vida digna de ser vivida. Perfecto. Y dentro de esos dos tratamientos existen dos tipos de tratamientos. Uno que tranquiliza al paciente y uno que tranquiliza al terapeuta. La DBT tranquiliza al paciente y no tranquiliza al terapeuta. Si nos da tiempo voy a explicar por qué dice eso Marsha. Sigo. Entonces, en el momento sub-0, ¿sí?, de la fase 1, se trabaja la motivación del paciente para aceptar esta regla y esta paradoja de estoy en tratamiento y pierdo mi derecho a las conductas suicidas o conductas parasuicidas como el corte o conductas que atentan contra mi vida. ¿Sí? ¿Se entiende? Como le sacamos ese derecho, nos obliga a nosotros terapeutas a trabajar mucho para ayudar al paciente a construir una vida digna de ser vivida, por un lado. Y por el otro lado, le explicamos al paciente que sus conductas suicidas son como el berrinche de los niños y niñas que tienen que ver con que vivieron en un ambiente invalidante y sus necesidades no fueron satisfechas y entonces la conducta suicida es leída como un pedido de ayuda y como una manera de resolver los problemas de poco efectivo. Entonces, a partir de que hacen terapia con nosotros, les vamos a enseñar una manera más efectiva para resolver los problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que le vamos a decir, acá tenés el teléfono mío, está 24/7 abierto. Eso a casi nadie le gusta, pero es así. Porque ese era el otro componente del tratamiento, el coaching telefónico. Vamos a tratar de ayudarle a que ponga en práctica ciertas habilidades que aprende en el grupo en la vida diaria. ¿Me expliqué? Bien. En el momento sub 1 del tratamiento, en la fase 1, vamos a trabajar, tener como objetivo las conductas que atentan contra la vida. ¿Sí? Además de las conductas suicidas, Marsha, me olvidé de explicarles que cuando dice que es conductista, entiende a la conducta como una acción, como una emoción o como un pensamiento. O sea que el pensamiento también es una conducta suicida. ¿Sí? Y hace como una escala, no lo inventó Marsha, de gravedad de conducta. La acción de suicidarse es mucho más grave que el pensamiento, entonces el paciente vamos a evaluar
si cometió suicidio, si está pensando en suicidarse, si está pensando en morir, ¿no? Digo, hay como una mini escalita, no nos da el tiempo de hacer las intervenciones del suicidio. Pero se entiende. Eso va a ser el objetivo en la fase, en el momento 1. Una vez que el paciente deja involucrarse en conductas suicidas, o que en realidad dice conductas que atentan contra la vida, ahora voy a explicar por qué, va a pasar a poner como objetivo conductas que atentan contra el tratamiento. ¿Sí? Primero tenemos que tener un paciente vivo y después tenemos que tener un paciente en sesión. Las conductas que atentan contra el tratamiento están relacionadas tanto a las conductas que hace el paciente como a las conductas que hacemos los terapeutas. ¿Sí? ¿Cuáles se imagina que pueden ser las conductas que atentan contra la terapia? ¿Los familiares puede ser? No, sí, pero no, pensá en el paciente. Pensá en el paciente qué cosas puede hacer. Está bien los familiares, pero esto es como el quinto desarrollo de la DBT. Volvemos acá. Pensá en el paciente qué cosas hace que atente contra la terapia. El hecho de no llamar a la terapeuta cuando tenga algún tipo de pensamiento suicida, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué otra cosa uno puede hacer como paciente que atente contra la terapia? Mentir. Mentir. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Dejar de ir. Dejar de ir. ¿Qué otra cosa? Bien. Están todas perfectas. ¿Qué otra cosa? Atacar al terapeuta. Ah, ya, sí, también. Me dolió ese. Pero sí. ¿Qué otra? Piensen que en esta todos sabemos y todos habremos hecho también. Si no se les ocurre, digo yo alguna. Llegar tarde. No pagar. Además de maltratar al terapeuta, digo, no pagar es maltratar al terapeuta o a la terapeuta, pero... Faltar a las sesiones. Faltar a la sesión y no avisar. Se me ocurren otras. Y los terapeutas también, y las terapeutas podemos cometer conductas que atentan contra la terapia, particularmente con estos pacientes que tienen desregulación emocional. ¿Sí? Porque la literatura dice algo así, como son los pacientes que más burnout a los terapeutas generan. ¿Sí? Pero bueno, por ejemplo, los terapeutas, ¿qué hacen con estos pacientes? Las típicas se olvidan, no llegan puntuales, o se confunden y le ponen la sesión en el horario de otra, o no le contestan los llamados del teléfono. ¿Sí? Digo que uno, cuando lo pensamos así en la tranquilidad de nuestro hogar, decimos, qué animal, yo eso no haría. O ustedes que están estudiando dicen, yo nunca voy a hacer eso, y después, sin querer, van a ver que se van a encontrar diciendo, ojalá que no me llame, ojalá que no me llame, ojalá que no venga. ¿Sí? Eso también. Otra de las cosas que atentan contra la terapia por parte del terapeuta y del paciente es llegar alcoholizado o drogado. ¿Sí? Y después teníamos un paciente vivo y un paciente en terapia. Después tratamos las conductas que atentan contra la calidad de vida, que están relacionadas con, uno podría pensar, los trastornos mentales, ¿no? Depresión, ataque de pánico, sostener un trabajo, bla. Y como cuarto ítem, que es transversal a toda esta fase 1, está relacionado con el desarrollo, las habilidades que sostengan el cambio. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Todo eso es la fase 1. Y después en la fase 2, dice Marsh, hay que trabajar lo traumático. Y como habíamos dicho que estos pacientes vivían en un ambiente invalidante, lo traumático es repasar esa historia. ¿Sí? Después las otras 2 fases no me va a dar el tiempo de desarrollarla, así que quiero volver acá. Decía que el tratamiento estaba dividido en 2, ¿no? Uno, las sesiones individuales, y por el otro lado, el desarrollo de habilidades, que es en grupo. El tratamiento original ahora lo cambió un poco, pero el tratamiento original le enseñaba 4 habilidades. Una que tenía que ver con la mente plena, atención plena o mindfulness. ¿Sí? Otro módulo de habilidades tenía que ver con la tolerancia al malestar, que tienen que ver, está dividido al medio ese módulo, y la mitad del módulo estaba relacionado a desarrollar habilidades para tolerar el malestar o la crisis. Entonces, en un momento de crisis, le enseño, en el grupo se enseña como ahora, ¿no? Digo, estamos tomando clase de DBT,
Y en el grupo sería, hoy tomamos clase de, no sé, mejorar el momento, que es una habilidad específica. Y le enseñamos a los pacientes a cómo usar eso. ¿Sí? Las habilidades de tolerancia al malestar están orientadas a que el paciente desarrolle ciertas habilidades para cuando esté en crisis no la empeore. ¿Sí? Porque por lo general los pacientes tienen pocas habilidades, entonces están en una crisis y toman alcohol, empeora la crisis. Están en una crisis y se cortan, empeoran la crisis. Están en una crisis y se pelean aún más con su pareja. Entonces lo que le enseñamos es cómo sentir esa desregulación emocional o ese malestar y surfear ese malestar. No sé si les ocurre qué cosas uno hace cuando está en crisis para tolerar o surfear una crisis. No les voy a preguntar qué hacen ustedes. ¿Qué se les ocurriría aconsejarle a alguien en una crisis para no empeorarla? Puede ser contextualizar el problema. Algo más fácil. Pensá, está muy bien eso de contextualizar el problema, que eso sería como más habilidades cognitivas. Pensá en algo mucho más conductual, ¿no? Pensá como el peor día de tu vida. Multiplícalo por 14, ¿sí? ¿Qué haces para no empeorar? Digo, para no agarrar al primer sanguango que te cruza y putearlo. Me tomo un tecito, me enrollo en una manta y miro la tele. Perfecto. ¿Sí? Eso sería tomate siesta, así se llama en DBT. Tomate vacaciones de tus problemas. ¿Eh? Imagínate que la crisis es aún más intensa, ¿sí? Y tenés ganas de o arrancarte de los pelos, o golpearte la cabeza contra la pared, o apagarte cigarrillos. Digo, yo le estoy contando todas las cosas que hacen mis pacientes, ¿no? O apagarse cigarrillos, o incluso agarrar un cúter y cortarse. Imagínate lo extremo de la crisis. Apagar el celular y andate a la plaza. Bien, sí, distraete es eso, perfecto, perfecto. Yo al contrario, buscaría la compañía. Ahí está, perfecto, pedir ayuda. Muy bien. ¿Vieron que estas, o por ejemplo, jugar al sudoku o al solitario? Digo, estas son las habilidades, hay muchas más, pero son las habilidades que se trabaja en este módulo, tolerancia al malestar. La mitad de esta y la otra mitad tienen que ver con las habilidades de aceptación del malestar, que hablábamos al principio, ¿no? Que eso es primera ley budista, de todo es dukkha, todo es malestar, y entonces hay que aceptarlo. Listo, se los conté poco. Ustedes piensen que la DBT empieza su desarrollo en los 90, entonces después hubo, al menos en Estados Unidos, y ahora en el 2020 está desparramándose por toda Latinoamérica también, hubo un yankee, un paciente que hizo una página que se llama Self-DBT, ¿sí? Y él mismo, cuando estaba en crisis, hacía 4 cosas, que ahora Marshall lo puso en su nuevo manual, que las siglas son algo así como TIP, pero está en inglés, y él dice: cuando estoy en una crisis tengo que cambiar mi temperatura corporal, ¿sí? Esto se lo doy como tip, porque aparte de usarlo para uno mismo, lo podemos usar para cuando tengamos pacientes en crisis y antes de entrar en pánico ustedes dicen, bueno, uso esto, ¿sí? Cambias tu temperatura corporal primero, después cambias tu fisiología interna y después haces respiraciones pacíficas y relajación muscular progresiva. ¿Cómo cambia la temperatura del cuerpo? Este hombre lo que dice que hace es el submarino. Es extremo, ¿eh? Agarra un balde de agua fría, le pone cubitos y pone la cabeza. ¿Sí? Lo que comúnmente se les manda a hacer a los pacientes cuando tienen ganas de cortarse es que agarren un cubito porque el dolor los calma. Pero este hombre lo que quiere es cambiar la temperatura. Entonces, o el submarino o una ducha agua fría. Después de ahí, cambiar la fisiología. Entonces dice, hay que activarla. O salta, o corre, o anda en bicicleta. ¿Sí? Después de eso, 4 o 5 respiraciones profundas y pacíficas. Y después relajación muscular progresiva. Que si no saben lo que es fácil. Van a YouTube, ponen relajación muscular progresiva y hay un montón de audios que les enseñan, que es bárbaro. Que es tensar y aflojar músculos. Hace esas 4 cosas y vuelve a evaluar cuán mal se siente. Con la idea de que en la crisis o estas habilidades no están hechas para bajar su malestar, sino para tolerarlo. ¿Me expliqué? Perfecto. El otro módulo
Guillermo, ese primer momento que decís es impactante, porque yo me imagino lo hecho como tirarnos el agua fría y, o sea, desaparece todo lo otro, te quedás en ese momento que el cuerpo reacciona ahí, se queda ahí. Claro, una de las cosas de por qué funciona es porque uno no puede elegir lo que siente. ¿Sí? Eso lo explicamos en el otro módulo, que es módulo de regulación emocional, pero no importa. Que es el otro módulo, ¿no? Lo explico ahora. Uno no puede elegir lo que siente. Lo que puede elegir es hacia dónde pone la atención. Entonces, lo que contás vos es eso. Es tan impactante el shock del frío que la atención no puede estar en mi dolor emocional y también en mi dolor físico del frío. ¿Se entiende? Por eso aparentemente funciona. Habilidades de regulación emocional más o menos son 2. Son más, pero las 2 importantes son el etiquetado de emociones. ¿Sí? Les enseñamos a los pacientes a que reconozcan y etiqueten una emoción, ¿sí? Y acá, digo, no hace falta ser, el alumno de psicología de primer año ya sabe por qué es importante etiquetar, porque es importante ponerle un nombre a los fenómenos, ¿no? Si no le ponemos un nombre, es imposible regular. Y ahí volvemos a nuestras experiencias adolescentes, cuando nos pasaba esto que contaba Flor, que decía, el adolescente que no sabe lo que siente, ¿no? Es desregulante de por sí. Aparentemente la adolescencia sería como un síndrome de border medio normal, porque nos pasa a muchos, pero en la vida adulta es mucho peor. Entonces, le enseñamos a los pacientes, bien psicoeducativamente, a reconocer emociones y etiquetarlas, por un lado, y por el otro lado, una de las intervenciones para regularlas muy efectiva es acción opuesta. ¿Sí? Porque la idea de las emociones, y acá es como la 6ª clase, ¿no? Porque tenemos que aprender acerca de las emociones. Todas las emociones tienen una necesidad o una urgencia a la acción o nos empujan a hacer algo. Todas. ¿Sí? Y ahora les pregunto, por ejemplo, todos tuvimos la experiencia del miedo, seguro. El miedo, ¿qué nos empuja a hacer? Huir. Correr. Bien, huir, correr, perfecto. Entonces, lo que te va a enseñar el módulo de habilidades en regulación emocional es reconocer qué es lo que estás sintiendo, miedo. Si ese miedo se ajusta a la experiencia o no, ¿qué esto quiere decir? El miedo sería funcional si hay un riesgo de vida. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy corriendo por, no sé, la selva amazónica y aparece una pitón, es lógico que sienta miedo. ¿Sí? Y también, como los seres humanos somos seres humanos sociables, si yo estoy dando una clase y no sé de lo que voy a hablar o me olvido y siento miedo, es lógico porque estoy perdiendo mi prestigio social, sería como mi muerte social. ¿Sí? Si no pasa eso, digamos, si no es acorde, digo, por ejemplo, si yo ahora siento miedo de dar una clase de un tema que vengo estudiando desde el 2002 mínimo y siento miedo, ¿ustedes qué me dirían? ¿Es acorde o no? No es acorde, claramente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Exactamente lo contrario a lo que mi emoción me dice que haga. ¿Y qué sería lo contrario en el caso del miedo? Enfrentarlo. Perfecto, no lo preguntes, decirlo, enfrentarlo. Está muy bien. ¿Sí? Ahora bien, si mi emoción que es desregulada no es el miedo, es... Después se me ocurren todas emociones muy parecidas. Es el enojo. ¿El enojo qué nos hace hacer? ¿Cuál es la necesidad de ese enojo? Enfrentar. O sea, ¿Quién dijo? yo, A ver, Agustina me llamo. Agustina, vos cuando estás enojada, ¿enfrentás? Muy enojada, ¿enfrentás o haces otra cosa? Yo enfrento. Ok, entonces sos muy regulada. Yo cuando estoy enojado quiero pelear. Hace 3 meses compré una silla que todavía no me llega, me tenía que llegar hace un mes. Le mandé a hacer un WhatsApp, lo llamé. Me tuve que alejar de mi celular porque no quería enfrentarlo, quería decir que era un imbécil. ¿Sí? Y como sé que eso no es regulado,
hice exactamente lo contrario a lo que mi emoción quería que haga. ¿Sí? ¿Qué sería algo contrario a lo que mi emoción quiere? No Agustina, porque Agustina ya está regulada, dice, yo lo enfrento, que está muy bien. ¿Sí? Igual conociendo a Agos, creo que hablaba de lo mismo que de lo que estás exponiendo. Ella lo dijo políticamente correcto. Creo que, no sé, Agos. Claro, Sí. claro. Ah, ok, o sea que vos te Claro, peleás como o yo. sea, yo le decía de la misma forma que dijo usted, tipo, Ah, ok. yo voy y Confrontar quiero prender sería. fuego el local si no me trae Ahí la está, silleta que me perfecto. compré, digamos. Claro, perfecto. Vos sos de las mías. Sí, tenía ganas de putearlo, de escribirle. Y lo que por el otro lado sabía es, si hago esto, va a ser peor. Entonces, lo contrario a la emoción, ¿qué sería? Alguien dijo algo y no lo escuché. La calma. ¿Cómo sería? A ver. Y la calma es mucho más pasiva a comparación del enojo, si es que Yo reaccionás. creo que, por ejemplo, Pensar usando... en una acción. ¿Cómo sería la acción contraria a lo que porque la calma es una emoción. Yo no puedo elegir sentir. Yo me alejo de con quien estoy discutiendo, me tomo un tiempo para tranquilizarme y poder pensar las cosas y de nuevo enfrentar, digamos, el conflicto. Sí. Pero yo me tomo como un tiempito sola, tipo, déjame estar sola, me calmo yo y Perfecto. ya vuelvo a hablarte. Así es mi mecanismo. Vos también sos regulada, perfecto. Lo que dice Marsha es, si estoy enojado y el enojo está desregulado, lo que debería hacer, lo contrario es, desde el fondo de mi corazón, ser amable con el otro. Si eso no me sale, hago lo que dice Lorena. Lorena dije bien, ¿no? Es me alejo, ¿sí? Porque convengamos que yo ayer enojado desde el fondo de mi corazón no me salía a ser amable. Entonces le puse ok y mi pareja me dice dame el celular y alejate. Guillermo, eso que le querés decir no nos lleva a ningún lado. ¿Se entiende? Bueno, esas dos son las habilidades de regulación emocional. Después el módulo tiene... Se puede usar el humor también. ¿Vos cuando estás enojado te sale el humor? Un humor ácido. Ok, claro, bueno, está muy bueno eso. Vos sabés que Marsha a veces dice, cuando hace, bueno, porque una de las cosas que hace en terapia individual es, les da un registro para que sigan o traqueen las conductas. Y una de las cosas que pone es la ironía. Sí, Claro, porque la ironía sería como un enojo desreguladito. Claro. Porque el chico me contestó a mí. Me imagino que además de mi silla, tendrás otras tantas, Claro. pero la mía sería bueno que le prestes un poquito de atención. Claro, no, porque el señor lo que me dijo es, obviamente te vamos a ¿cómo es? Bonificar la entrega. Y yo le quería poner, vos pensás que, y dije, no, esto es la ironía. Iba a decir, yo no me llamo una Podés entrega. abonar con la bonificación, podés hacer abono. Claramente. Y el otro módulo de habilidades que les enseñamos son el módulo de habilidades interpersonales, que básicamente es un entrenamiento en asertividad y que es poder evaluar, hay como dos, para mí dentro de todos los entrenamientos de habilidades sociales o de asertividad, lo novedoso de estas que usa Marsha es que enseña a pedir y a decir que no, por un lado, pero que les explica a los pacientes que no es todo nada, no es que o pido o no pido, que muchas veces por el contexto a veces uno puede sugerir o puede aumentar el pedido y ponerse y exigir, o puede disminuir el pedido y nombrarlo nomás, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, habilidades para decir que no, porque los pacientes con trastorno de desregulación emocional o trastorno límite muchas veces tienden a tener relaciones abusivas, donde no pueden poner un límite claro y no pueden decirle que no a un paciente, a otra persona. ¿Sí? En general, todo este entrenamiento de habilidades iría dentro de la fase 1, de ese momento 1 que yo decía de conductas que atentan contra la vida, conductas que atentan contra... Es toda la fase 1. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Bien. Yo tengo un par de preguntas, si es que hay tiempito.
Sí, yo diría que empecemos a hacerlas. Haceme las preguntas. Ok, gracias. O sea, yo quiero saber hace cuánto es que usted ejerce trabaja con pacientes. Desde el 97 me recibí, ponerle el 98, porque entre que una cosa y la otra, hace 22 años. Y usted está acostumbrado entonces a trabajar con personas que vienen en un estado emocional a veces muy, muy delicado, ¿no? Y que Ajá. reacciones hiper fuertes así, como para gritar y tirar todo así en su cara, ¿no? Eso. Sí, ponele. Sí. Yo de pensar la emoción con la que hablarían esas personas, más o menos me estoy levantando de mi silla y tirando todo así como un adolescente. Me imagino que algo así habrá pasado muchas veces. Entonces, ¿usted también le enseñaron como a usted ponerse en una posición para que esa persona se calme? Sí, esto que decíamos al principio, ¿no? De crear un ambiente validante donde el paciente se sienta cómodo y un ambiente seguro. A mí, yo sé que tengo algunas habilidades ya como anteriores a estudiar psicología, nunca me pasó de que los pacientes se enojen conmigo, por lo menos no esto. Porque entiendo, o lo aprendí rápido tal vez, a no ser muy confrontativo, al menos al principio de las sesiones. Entonces, esto hace que uno no haga la intervención que tal vez con un paciente sin desregulación emocional la haces en la primera o en la segunda sesión, por un lado. Y además, en general, estos pacientes también, además de hacer tratamiento psicológico, necesitan, no digo por toda la vida, pero durante mucho tiempo, tomar cierta medicación. Entonces eso también a esos o a ellas las regula. ¿Puede repetir el nombre de la técnica de lo que dijo de shock en frío? Porque justo yo estaba llegando y escuché cómo estaban diciendo lo de que justo había salido. Ok, no, es como parte del tratamiento, de la intervención en intervención se me fue el nombre del título, espera, de tolerancia al malestar, una técnica que en inglés le dicen TIP. Después les voy a pasar tal vez algún PowerPoint con alguna información. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A mí me gustaría preguntar en relación a eso que había comentado de que bueno, en realidad esa es la pregunta, es como se le avisa o se le comenta al paciente que es como que una vez que empieza esta terapia tiene que dejar de cortarse o demás. Sí, así, le decís así, claramente. Mira, tenés todo el derecho del mundo a hacer lo que haces, pero a partir de ahora que empezás a hacer terapia conmigo, perdés ese derecho. ¿Y eso tiene que ver con la ética en sí, digamos? ¿O es más como parte del tratamiento, digamos? O no sé. O ambas cosas. ¿En qué sentido lo de la ética? Lo preguntás. Lo pensaba en el sentido de que, por ejemplo, un paciente se mate. ¿Cómo repercutiría en usted? Ok, por ahora ninguno de mis pacientes se mató, por un lado, gracias a Dios. Por el otro lado, digo, hay como casi todos los tratamientos validados y que trabajan con pacientes con trastorno límite de personalidad, no, casi todos no, vuelvo a decir, todos los tratamientos con validez empírica que trabajan con pacientes con trastorno de personalidad border, dicen que hay que trabajar para que el paciente no se suicide. Incluso hay un tratamiento mucho más psicoanalítico, que es el tratamiento de Otto Kemper, ¿sí? Que es el tratamiento basado en la transferencia. Ellos hablan también, como los psicoanalistas, de la abstinencia y la posición así como menos intervencionista del terapeuta, y dice, todo esto de abstinencia se deja cuando el paciente se involucra en conductas suicidas. ¿Sí? O sea que la conducta de salvar al paciente, y tiene validación empírica ese modelo, ¿no?
todos los tratamientos, no importa el modelo teórico al que escriban, porque se supone que si el paciente está en tratamiento, la suposición es que el paciente no quiere matarse, aunque en ese momento lo piense, porque tiene que ver con la circunstancia. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dije? Entonces, por un lado es una cuestión ética y por el otro lado, la DBT en particular trabaja con la idea de que la vida es una paradoja y entonces una de las cosas que tienen que aprender las personas, en particular los pacientes, es a lidiar con estas paradojas. Marsha va a decir además que los pacientes con trastorno límite tienen una falla en la síntesis dialéctica. Esto suena, parezco lacaniano cuando digo esto, ¿sí? Lo que quiere decir es que les cuesta sostener opuestos en relación a un tema, ¿sí? Y a ver, pongo un ejemplo bien, para mí, claro. Digo, uno se puede llevar muy bien con un amigo. Piensen en un amigo, una amiga, o un familiar, padre, madre, ¿no? Que uno considera muy buen amigo. ¿Sí? Y si pensamos en eso, pensamos en todas sus cualidades positivas. No sé, es gamba, me escucha, hace el mejor mate del mundo, ¿sí? Cuando lo necesito está. Pero esa persona que es muy, muy, muy buen amigo, puede ser que a veces, no a veces, que piense, por ejemplo, que en relación a las cuestiones de género piense lo opuesto a mí o no sea feminista o queer como yo. ¿Sí? Por ejemplo, estoy pensando en uno en particular. Digo, que para mí eso es un defecto. ¿Sí? Si yo tuviese desregulación emocional, esa contradicción no la puedo sostener. ¿Sí? Entonces, o es todo bueno o es completamente malo porque no tiene esta característica o esta cualidad que para mí es importante. ¿Se entiende? Entonces, como si tuviese trastorno límite, no podría hacer esta síntesis y aceptar estos opuestos, entro en cortocircuito y me desregulo. Esto es lo que le pasa a los pacientes con desregulación emocional. Por eso, una de las primeras intervenciones es entrar en la paradoja. ¿Sí? Que puedan sostener la contradicción de yo me puedo matar, pero pierdo el derecho. Porque la vida consta de eso. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. Más que todo por ahí esto que de lo directivo, de que está como parte de la intervención, puede haber algo directivo que surja del terapeuta hacia la persona, al paciente. No vas a estar reflexionando, vos qué te parece, y vos qué pensás de esto. Necesita en ese momento algo directivo, en ese momento en particular al que estás haciendo mención. Tal cual. Esa cuestión real de que se va a matar. Sí, tal, claro, totalmente. Ahí hay una acción directiva, que quizás por eso, preguntó también Victoria por el tema de la ética, en este sentido la ética está, la prioridad es el paciente y que él pueda venir a la otra sesión. Sí, totalmente. Sí, claro, mantenerlo vivo. Pero y esto es lo otro que dice Marsha, es mantenerlo vivo, pero no en cualquier vida. Porque si no, no lo dice así, pero soy un embustero, ¿no? Porque digo, imagínate, ¿no? Que cualquier persona que se quiere matar, porque las personas que deciden o están pensando en matarse es porque la vida, como la viven, es un infierno. Y yo le digo, sí, todo bien, pero no puedes matarte. Y no te ayuda a construir una vida vivible, soy una mala persona, como mínimo. ¿Sí? Entonces ahí la ética estaría como bien explicada en el sentido, no sería ético sostener la vida de alguien en una vida invivible, ¿no? Que realmente es un infierno, por ejemplo. Entonces, bueno, a ayudarlo. Y la intervención es sostenerlo porque uno supone, la teoría supone que se está matando, que está intentando matarse porque no puede lidiar con los problemas que tiene. Y nosotros lo que vamos a hacer es ayudarlo a resolver eso. ¿Sí? La DBT, como es un tratamiento para personas con trastorno límite, es un
Es un tratamiento con lineamientos generales, ¿sí? No es un protocolo como las intervenciones para personas con trastornos de angustia o de pánico, ¿no? Que vos decís sesión 1, sesión 2, sesión 3. Acá es un conjunto de principios. Y muchas veces esos principios entran en contradicción. Porque, por ejemplo, les cuento, uno de los principios es entrenar o dar habilidades a los pacientes para que los pacientes puedan lidiar con sus problemas. Pero, como decía Ilse, si el paciente está suicida, la intervención es directa. Tal vez sea del consultorio no salís y no te viene a buscar a alguien que te acompañe durante las 48, 72 horas hasta que se te baje esta crisis. ¿Me explico? O levanto yo el teléfono y hablo con la familia. Lo ideal sería que yo entrene a mi paciente en habilidades específicas para que pueda hablar con sus familiares. ¿Sí? Pero por eso hablamos de principios. Existen ciertos principios que a veces entran en contradicción. Porque hay un principio superior, que sería mantener al paciente con vida, que entra en riesgo. ¿Sí? Por un lado. Y esto puede ser también pensándolo como progrediente, porque en un primer momento puede ser justamente directo totalmente, y después en este aprendizaje, en este proceso de aprendizaje, puede ser progrediente, digamos, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y otra de las cosas a tener en cuenta es, pasamos esta primera fase, ¿no? Donde la paciente ya deja de pensar en matarse, trabaja bien y establecemos un buen vínculo de trabajo, trabajó todas las conductas que atentan contra su calidad de vida, construyó una vida un poco más vivible y, decíamos, segunda fase, trabajamos lo traumático, ¿sí? Entonces, ponele, tuvo una infancia truculenta. Entonces empezamos a trabajar desde la terapia cognitivo-conductual con la exposición prolongada al trauma. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué se imaginan ustedes que puede llegar a pasar? Alguien habló, pero tiene el micrófono apagado. Sí, pasa que hablé mucho, quería que participe otro. No, me imagino que la persona se desregula, digamos, y vive de nuevo la situación de una manera sumamente tensa, pero con más recursos simbólicos, digamos, para empeorar la situación. Perfecto, pero puede ser que se involucren conductas que atentan contra la vida. Entonces ahí suspendemos un poco la exposición, volvemos a trabajar sobre estas conductas que atentan contra la vida y volvemos a exponerlo a lo traumático, porque uno sabe que todas las personas que pasaron por una situación traumática, si después no se exponen, generan este otro trastorno que es de trastorno estrés postraumático, ¿no? Como reviviscencia, flashback, repetición, díganlo como quieran. ¿Sí? Se supone que pasar por ahí con habilidad, no se supone, pasar por ahí la exposición con habilidades no es retraumatizante, porque lo que tenemos que hacer con pacientes politraumatizados es exponerlo, pero que esa exposición no sea retraumatizante, que el tratamiento no se transforme en otro estrés postraumático. ¿Sí? Por eso... ¿Cómo lo haces a eso? ¿Dándole herramientas previas para Durante todo el primer año, 2 años, estuviste trabajando las conductas dentro de la vida y además esas habilidades que te conté del grupo, ¿no? Tolerancia al malestar, regulación emocional, y eso sería, dicho desde otros modelos, recurso simbólico. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, me derivaron una paciente que trabajó una colega mía durante mucho tiempo y ya estaba medio quemada la colega y la relación, entonces me la deriva. Tiene un montón de habilidades, hizo las habilidades. Y ella sabía que conmigo tenía que trabajar algo de lo traumático, ¿sí? Sin contar mucho detalle. Y entonces empezamos a trabajar esto y obviamente empieza de vuelta la ideación de que ella no sirve para nada, que en esto, pero a veces me escribe y otras veces directamente en la sesión siguiente me dice, encrisié, pero hice el submarino, me tomé un sublingual y logré no pelearme con mi novio. Que es como la regulación de la emoción. Si digo, estoy en el medio de una crisis, pero no me mato, perfecto. ¿Sí? O no me arranco de los pelos como hacía antes.
La idea es esa para que la exposición a eso que la traumatizó no sea retraumatizante. Porque para que uno procese un trauma tiene que ser la exposición lo suficientemente intensa como para que genere una emoción, pero no demasiada como para que sature el sistema y colapse. ¿Me explico? Perfecto. Es totalmente, sos totalmente claro, pero digo, cada vez que uno lo piensa, dice, wow, qué flexibilidad tiene que tener el terapeuta, la necesidad de tener toda una captación de temperaturas, o sea, es realmente una habilidad que hay que entrenar muchísimo. Hay que entrenarlo mucho, y ¿sabes qué? Lo que a mí me ayudó es, si bien me enojo con los pacientes, no enojarme con los pacientes. Digo, me enojo o me frustro. Y digo, yo les hablé de 3 componentes del tratamiento, ahora les explico esto del enojo. Digo, uno era el tratamiento individual, con estos objetivos específicos. Otro era el coaching telefónico o el asesoramiento telefónico. El otro era la intervención grupal del entrenamiento en habilidades. Y el cuarto componente del clásico es el grupo de supervisión y de sostén de los terapeutas. Los terapeutas que trabajamos con pacientes con desregulación emocional necesitamos, además de supervisar para no perder el eje, necesitamos soporte, sostén, ¿sí? Porque a veces tenemos ganas de matarlo a nuestros pacientes. Porque estuvimos meses trabajando sobre habilidades y sobre un tema y después va y mete la pata. Entonces vos te sentís un infeliz. Entonces decís, todo este trabajo cayó no me sale, en saco roto, ¿sí? Por un lado. O porque el paciente te dice, lo que me decís no me sirve para nada. Entonces ahí también trabajamos la humildad, porque puede ser que lo que uno dice no sirva exactamente para nada. Bien, entonces ahí lo que yo aprendí es decirle, perdóname, porque también me puedo confundir. ¿Sí? Porque si bien tengo un entrenamiento específico, también soy un ser humano. Mira, lo más parecido vivencial, lo que estás describiendo, o cuando como terapeuta trabajamos con motores, o con enfermos terminales que acompañamos para la muerte, digamos. Para la muerte. Es lo más parecido que se me ocurre, digamos, como experiencia, digamos, ¿no? Las dos las viví y realmente es esto, ¿no? Ahora, hacer siempre eso y atender solamente debe ser agotador. Eso es lo otro, digo, también uno tiene que... La DBT trabaja con algo que me encanta, que no es con el setting. Vieron que casi todos los tratamientos dicen, bueno, el marco, ¿cómo le dicen? Yo hago así, como si me saliera. Esto es la dislexia. Cuando marcas el tratamiento, ¿sí? Porque lo digo en DBT y lo dicen de otra manera. ¿O no? El encuadre. El encuadre. No me salía encuadre, perfecto, el encuadre. Y Marcia dice, o la DBT dice, el encuadre es fijo, repetitivo y para todos iguales. En cambio, la DBT trabaja con límites personales. Entonces, tenemos que conocernos mucho como terapeutas, como seres humanos, por un lado, y marcar esos límites personales que van a depender del terapeuta, del paciente en particular, del momento del paciente y del momento del terapeuta. ¿Sí? Entonces, yo, si tengo un paciente que lo recibo por una paciente con crisis suicidas, tengo que cambiar mis límites personales y decirle, vos me podés llamar todo el día a cualquier hora, porque lo necesita el paciente. Yo me acuerdo hace siglos atrás que trabajaba en un equipo que una de mis colegas, amigos, ella queda embarazada y tiene a su hijo, y a partir de que tiene a su hijo dice, chicos, tengo que cambiar mis límites personales, porque si yo le sigo diciendo a mis pacientes que me llamen a las 24 horas del día, mi marido me divorcia, ¿sí? Entonces, tiene que ver con su realidad, bebé recién nacido, chiquitito, y su necesidad de maternar, y la necesidad de la pareja de paternar, maternar juntos, por ejemplo. ¿Sí? O
nada, estuve internado 3 semanas porque el bloqueo no me salía y ahí tuve que cambiarlo por una circunstancia externa. Entonces, por eso trabajamos en equipo, ¿no? Mis pacientes más graves sabían a quién llamar y cambié mi límite personal. Pero si el paciente deja de tener conductas de alto riesgo que atentan contra la vida, cambio ese límite personal y digo, bueno, a partir de ahora no me puedes llamar a cualquier hora. ¿Sí? Digo, y no por cualquier cosa, por ejemplo. Y lo vamos trabajando acorde a las necesidades del paciente, de las características del terapeuta y del momento. Por eso se habla de límites personales. Y ahora voy a esto de el límite personal en un grupo de trabajo también tiene que ver con cuántos pacientes con estas características puedo tener. Porque quizás tengo un montón de pacientes border, por ejemplo, no sé cuántos ahora, digo, en sesión ahora, pero una sola tiene conducta suicida. Entonces, podría tomar a otra. Y tal vez, digo, sí. No, digo, es eso, digo, ¿cuántos pacientes puedo tomar dependiendo del estrés, del manejo del estrés? También estaba pensando en este contexto de pandemia y el estrés y la familia y los recursos, ¿no? También uno tiene menos recursos para enfrentar el estrés. No sé si tienen alguna otra pregunta. Hoy mencionaste lo de las fases, digamos, y después de lo traumático dijiste que quedaban 2. 2 fases ¿Las más. podrías mencionar Sí, en todo caso? las menciono chiquitito. Pero para mencionar. Sí, pero es como la parte como Marcia va a decir, o la DBT dice. Para las primeras 2 fases hay tratamiento validado, porque tiene que ver con trastorno mental, con conductas específicas para cambiar y conductas específicas para adquirir. ¿Sí? La tercera fase sería algo así como hacer un resumen de lo aprendido, ¿sí? Conectarse con los otros, insertarse en la comunidad, desarrollarse personalmente, diríamos. ¿Sí? Y la fase 4, ahí es Marcia como más budista, que tiene que ver con trabajar la incompletud, el malestar, ¿sí? El vacío, que tiene que ver con cuestiones más trascendentes. Entonces ya dice, esas 2 fases la puede hacer con cualquier terapeuta, de cualquier orientación, puede ir a hacer yoga, hablar con su pastor o rabino o cura, digo, ¿no? Como no necesariamente tiene que ser pensado desde una intervención de la terapia clínica. Digo, también uno deberíamos poder empezar a pensar a los consultantes por fuera de la patología y por fuera del setting terapéutico. ¿No? O también, Guillermo, se podría, por ejemplo, pensar esto de danza terapia, arte terapia, como, digamos, también aliadas al proceso terapéutico, pero no necesariamente llevado adelante por el terapeuta. Por ejemplo, igual viste que es como, hay cosas que no puedo hablar porque me están grabando, y digo, viste que cuando te pones como fanático de la validación empírica, empiezan estas cosas como la arteterapia no sirve para nada porque vos decís, bueno, pero también tiene que ver con variables personales. Digo, no sirve para nada en relación a, quizás, que tampoco no sirve para nada, pero digo, para manejar una crisis, digo, es preferible hacer el submarino que sentarte a dibujar en general, ¿no? Regla general estoy hablando. Pero de repente, si vos ya estás como mucho más regulada, desarrollar el arte tiene más que ver, o más regulado, tiene más que ver con el desarrollo personal, ¿sí? Entonces ahí también sí funciona, esos canales creativos, ¿sí? Claro, o por ejemplo, que tenga una experiencia de yoga suma. Totalmente. Digo, vos fíjate que Marcia además, bueno, vieron que a los yankees les encanta hacer esto de relatar las biografías y siempre en algún momento poner una epifanía, ¿no? Entonces, Marcia dice que ella estaba después de una internación muy larga y cuando estaba como en una crisis, fue a la iglesia, ella es católica, a rezar y de repente se dio cuenta que Dios la amaba independientemente de lo que ella se sintiera, ¿no? Porque supuestamente el amor de Dios es
no me va a salir la palabra, pero incondicional. Entonces dice, cuando viví el amor, la experiencia del amor incondicional, me di cuenta que tenía que trabajar la aceptación radical en los pacientes. Para mí, yo creo que es esta cosa epifánica que tienen que contar, ¿viste? Cuando ya Marcia tiene 70 años, entonces mira para atrás y dice, acá, cuando yo me pasó esta crisis, como que entendió todo. Yo creo que el trabajo fue mucho más distinto, digo. Me parece que esa fue una construcción. Pero bueno, Marcia lo cuenta así. ¿Sí? Entonces, convengamos que el yoga también tiene esa cosa de conectarte con tu cuerpo, digo, y si vos pensás en la regulación emocional, la tenés que pensar en las partes como más fisiológicas, o también es importante. El yoga también aumenta la atención plena, digo, porque el yoga es atención plena en movimiento, el hatha por lo menos, ¿no? Entonces digo, todo también va ayudando. El problema del yoga es que no hicieron un tratamiento validado basado en el yoga, pero seguramente si validan algunas cosas, vamos a poder ver que tiene buenos resultados. Sí. Me estaba pensando a ver si hay como... Digo, porque hay como, después de eso, si hicieron muchos otros tipos de modelos y submodelos dentro de la DBT, digo, y al principio, como ustedes piensen que Marcia valida su tratamiento, es su tesis doctoral, ¿no? Y lo trabajó en una población universitaria. Entonces, los universitarios en Estados Unidos, la idea de hacer la universidad es hacerla lo más lejos posible de tu casa. ¿Sí? Entonces, en general, viven lejos de su familia y con roommates. Entonces, la intervención clásica no contempla a la familia. ¿Sí? No, los nuevos desarrollos, digo, de los 80 hasta el 2020, pasaron 40 años, ahora hay modelos de DBT para familia. No es casual que el que trabaje pareja y familia se llame Frusetti, ¿no? Es un ítalo-americano, que por más americano que sea, es ítalo y es latino, entonces la familia es importante. Por un lado, y por el otro lado, hubo un desarrollo de una mujer, que no es psicóloga, pero sí es madre de una paciente con TLP, que hizo una intervención para familiares, hizo una investigación súper linda, que era, trabajó con familias cuyos hijos e hijas tenían trastorno límite, pero no estaban haciendo terapia. Evaluó a esos chicos, esas chicas, esas personas con TLP, antes de la intervención en la familia. La intervención es muy psicoeducativa y le da herramientas para validar y herramientas para regulación emocional y de enseñanza de regulación emocional a los pacientes. Entrenó a las familias, dejó un tiempo, volvió a evaluar a esas personas con TLP y muchos dejaron de cumplir criterios de TLP. Entonces, a partir de esa investigación, cualquiera que hace habilidades DBT para pacientes tiene un componente de familia. Particularmente en Argentina, porque, digo, nosotros, no sé a qué edad uno deja de vivir con la familia, pero no a los 18, en general. Seguro que no. Guillermo, más allá de esta epifanía, esta cuestión también de la relación de un abordaje, una estrategia, una técnica en función específicamente de un cuadro clínico, ¿se puede pensar para otras situaciones el DBT o solamente normalmente se usa para el... No, después digo, cuando vieron que tenía eficacia, empezaron como a expandirlo y vos ves, para parejas conflictivas hay un modelo, para trastornos alimentarios hay otro submodelo, ¿no? Hay un modelo, y también lo que hizo a partir del 2015 es, algunas malas lenguas dicen que era como porque vio el negocio, a mí no me importa, lo que hizo fue dividir mucho más las habilidades y empezar a dar DBT en las escuelas, ¿no? Digo, pero lo mismo que pasó con aceptación y compromiso. Claro, pero sí. Yo digo, ahí también hay un modelo de la OMS de habilidades que es mucho más interesante que el de la DBT. Pero bueno, es otro tema. Eso da para hablarlo mucho más, porque la DBT es muy americana en algún punto.
¿no? Entonces tiene estas 3, 4, ahora le puso una quinta habilidad que tiene que ver con el manejo de contingencias y el camino del medio, se puso más budista, digo, enseñarle pensamiento dialéctico, esto de que no es todo nada, no es blanco y negro, que es sí y entonces, ¿no? Digo, y este modelo de la OMS trabaja otras habilidades que no son tan de intervención clínica, que vos te das cuenta que es establecer redes y demás, por un lado. Pero obviamente sirve, no sé, digo, el entrenamiento en regulación emocional me parece que es súper rico e interesante porque ningún otro modelo tiene un entrenamiento así y aprendes mucho de qué es una emoción, cuáles son los componentes de la emoción, digo, y eso me parece que es una experiencia donde, digo, como mínimo todos los humanos sentimos emociones, ¿no? Entonces regular las emociones es algo importante. Pero así que sí, digo, lo que pasa es que no haces todo la DBT, que es como, no digo, tal vez agarras algún componente. Claro. Bueno, la verdad que es interesantísimo. Lo dejamos como el inicio, el primer encuentro. Ahí está. Pero no vamos a abusar porque vos ya nos dejaste abierta la posibilidad a otra invitación. La verdad que por lo que fueron transmitiendo algunos mensajes en WhatsApp, te repito, digamos, esto que por ahí escribieron, sos una persona muy cálida, muy amena al transmitir, así que verdaderamente hiciste un buen marketing de DBT. Sobre todo porque no es solamente calidad que nos transmitiste, sino calidez. Y eso es algo que te agradecemos muchísimo porque hace que pase el tiempo volando y que sea... que nos dejes ganas de seguir conversando, así que seguro te vamos a incluir otra vez. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Gracias por tu tiempo, un gusto.